Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de No es Mente Sucia by Plátano Melón. Estoy aquí con Mónica. Mónica, bienvenida. Gracias. Para todas las personas que estén escuchando esto o que nos estén viendo y se estén quedando, pero este no era el nombre de este podcast. Se queden así como, esto tenía otro nombre, ¿verdad? Tenía otro nombre, sí, pero se lo cambiamos porque No es Mente Sucia, sino imaginación traviesa. Gracias, ha costado. Me ha costado, a veces sí que me equivoco. Sí, no hay, o sea, en realidad somos como dos desconocidas, no nos conocemos y se nota. Bueno, oye, lo que hay. Oye, lo que hay, ¿no? Una chica de la calle que me traje. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se dice rápido, pero cuando nos ponemos a explicarlo veréis que podemos llenar fácilmente esta media hora de podcast, ¿no? Vamos a hablar sobre el orgasmo. Y no el femenino ni el masculino, sino el orgasmo en general. El orgasmo como respuesta sexual, ¿no? Total, porque el orgasmo no tiene género. Qué lindo te ha quedado esto. Ojo, podemos poner aquí en un Cairo. Exacto, por favor. Están diciendo que sí. Muy bien, me gusta. Vale, no, pero vamos a ir, yo quiero ir como quitar los mitos rápido porque hay muchas cosas que tenemos que explicar que consideramos muy interesantes, ¿no? Lo primero, el orgasmo vaginal no existe, ¿ok? Y si os estáis entrando ahora, bienvenidos al canal. Te has quedado tan ancha, pero cuenta un poco. No, sí, el orgasmo vaginal no existe porque el único órgano no, sino que el órgano erótico principal o erógeno principal de nuestro cuerpo es el cerebro. Y en realidad donde ocurren todas estas respuestas sexuales, estas cruzaditas de cable que hacen que tengamos orgasmos, es aquí arriba en nuestro cerebro, ¿cierto, Mónica? Ahí estamos. O sea, lo que sería el orgasmo, que es una parte de la respuesta sexual, porque tiene varias fases, ¿vale? Y una de estas es el orgasmo. Pues el orgasmo ocurre en el cerebro. Lo que sí, hay distintas vías para alcanzarlo. Por eso se le llama orgasmo vaginal, orgasmo clitoriano, pero realmente no es un orgasmo del clítoris. Claro. El orgasmo es en el cerebro. Claro. Para que la gente que nos está escuchando nada más, Mónica ha encomillado todos estos términos, porque en realidad nos ayudan a saber dónde estamos estimulando, ¿no? Pero no dónde se está originando. Porque la clave es que tenemos este cerebro, ¿no? Que es como el jefe de nuestro cuerpo, pero tenemos nuestra zona erógena o el órgano erógeno más extenso es la piel. Y la idea, ¿no? Nosotros en Plátano Melón hablamos siempre de nuestro mapa erótico, pero lo que queremos decir es que tienes toda tu altura. Yo, por ejemplo, mido unos 60, dejad de reíros. No sé si había gente que pensaba que yo era alta porque... No, nadie se lo piensa, tranquila. Vale. Perfecto. No creamos falsas expectativas. Pues yo tengo 1,60 m de delante, de un lado, de detrás y del otro para tocar. Claro. Y para estimular, ¿no? Y por eso hay eso de orgasmos de senos. Hay muchos tipos de orgasmo, de hecho. De pantorrilla. Claro. No. Sí. Hay muchos tipos de orgasmo. O sea, donde hayan terminaciones nerviosas, es decir, nervios, que puedan enviarle señales así un poco sugerentes al cerebro, eso puede desencadenar una respuesta sexual. Es decir, toda una serie de fases que pueden culminar en el orgasmo. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho maravillosamente. Yo espero que la gente que nos está escuchando y viendo nos esté siguiendo y no sé que nos haya quedado en que el orgasmo vaginal no qué. Por favor. Pero bueno, todas las dudas sabéis que la podéis dejar aquí en el caso de YouTube lo podéis dejar en los comentarios. Si no, podéis ir a nuestro Instagram y escribirnos directamente @plátanomelón, ¿no? Para esa gente que nos está escuchando en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, ¿no? Que esas plataformas no te dejan comentar. Podéis hacer las preguntas aquí en YouTube, que yo creo que puede ser más sencillo, y las responderemos. Pero bueno, cerrado ese caso, orgasmo solo en el cerebro y tenemos un órgano súper extenso que es la piel para estimular. Lo que ha dicho Mónica, allá donde hayan terminaciones nerviosas bien estimuladas pueden ocasionar y originar un orgasmo. Y la idea, la recomendación que extendemos desde Plátano Melón es que te tomes el tiempo de descubrirte. Claro. Vale. Pero eso no es de lo que venimos a hablar aquí. O sea, sí, pero eso era como el nivel 0, ¿no? Queremos ir un poco más allá, ¿o qué? ¿O no? ¿No? Sí, a nosotros nos encanta el sensacionalismo, así que vamos... No, pero realmente traemos datos interesantes. Sí, yo lo primero, aprovecho que tengo una psicóloga y sexóloga aquí, para que sea un poco serio esta cosa. ¿Qué es un orgasmo? Pero ¿cuántas veces hemos recibido esta pregunta? A mí me lo han preguntado muchas veces, pero ¿tú me podrías explicar qué es un orgasmo? Y yo... ¿Sabes qué pasa, curiosamente? Lo que nos preguntan mucho es, en plan,
¿cómo sé si he tenido un orgasmo? Con lo cual ya tenemos la información de que no sabemos, o mucha gente no sabe, lo que es realmente un orgasmo. ¿A qué es curioso? Muy curioso. Porque realmente, si nos paramos a pensar, se parece mucho a otra respuesta, que es involuntaria también, que es un estornudo. Y nosotros cuando estornudamos nos damos cuenta, sobre todo cuando intentamos estornudar y no nos sale. Y te quedas con la cara de idiota. Oh, claro. Entonces, básicamente es un poco parecido, ¿no? Si nos paramos a pensar, tenemos un momento de ese subidón, y luego tenemos un momento álgido que culmina en un echú, en el caso de un estornudo, ¿vale? ¿Cómo? En un echú. Y ojo, porque a veces sueles tener más de un estornudo. Oh, a mí me pasa, soy alérgica perdida. Y a mí me pasa, yo puedo encadenar 5 o 6 estornudos. Si lo comparamos... Los orgasmos no. Pero si lo comparamos, pues sería más o menos algo parecido a la multiorgasmia. O ese estornudo que parece muy fuerte y de repente es un echú. Que te quedan doliendo como los pulmones. Claro, que te De quedas un frenar. poco corto y dices, Joder, tío. ¿todo este esfuerzo para qué? He cogido tanto aire. ¿Para qué? Pero vale, ¿no? Es una respuesta, es un reflejo, ¿vale? Igual el orgasmo es un reflejo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? En el orgasmo hay un momento donde tenemos ese subidón, nuestra tensión sexual se va acumulando, va generando cambios en nuestro cuerpo y de repente, en unos segundos, tenemos pues un momento como precipitante, ¿no? Así como... El ¡pum! clímax. Un clímax. Entonces, es aquí donde vemos cambios... no me interrumpas. Donde vemos cambios súper repentinos, de repente, perdón la redundancia, Repentinos de repente. en nuestro cuerpo. Y bueno, normalmente suelen estar acompañados por contracciones musculares, sobre todo de los músculos pélvicos, ¿vale? Del suelo pélvico. Un estado de conciencia alterado, es decir, no somos muy conscientes en esos segundos de lo que está pasando. O sea, que puede haber en ese justo momento un terremoto y tú te vas a enterar. Tiene que ser un terremoto súper corto, ¿eh? Bueno. El inicio de un terremoto. Y luego, bueno, tenemos muchas más respuestas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una aceleración cardíaca muy bestia, la respiración cambia, la sudoración cambia. Te pones rojito. Y sobre todo, es lo que es más emblemático, es que tenemos un momento de placer muy intenso, durante unos segundos. Acabado ese momento, tenemos un estado de relajación bastante prolongado. Suelen ser unos 10-15 minutos, luego depende de la persona también y de la Y aquí edad. es donde está la clave. Si te duermes, ya no hay habitación o no hay sitio para un segundo o tercer orgasmo, ¿no? Porque ese momento de relajación suele ser el de... Yo muchas veces... Claro. me dormí. Tú imagínate que en el orgasmo pasa una cosa interesante y es que nuestro cerebro se activa casi del todo, ¿vale? O sea, llegamos ¿Cómo? Nuestro cerebro tiene como un momento símil epiléptico, ¿no? O sea, como que casi todas nuestras áreas se hiperactivan. Entonces, ¿qué pasa? Sobre todo hay una, que es el sistema límbico, es decir, esa área del cerebro que procesa las emociones. Se activa a lo bestia. Entonces, pasado esa fase, que suele ser cortita, nuestro cerebro como que se medio apaga un poco, ¿vale? Es por eso que tenemos ese bajón, Como se esa enciende de relajación. golpe. Es como un mechero, como un ¿cómo se llama? Una cerilla. Gracias. Eso. ¿No? Se enciende de golpe y luego... Exacto, y luego se va apagando. Pues esto es lo que nos ocurre, por eso tenemos esa sensación de subidón y de repente el bajón. Oye, esto que has dicho del sistema límbico me parece interesante porque yo no sé si los que nos están escuchando y viendo lo han vivido, pero yo he escuchado de gente que, yo qué sé, acaba de tener un orgasmo con una persona que acaba de conocer y siente que le quiere. Ajá. Esto es un falso querer, ¿no? Bueno, Si la acabas de conocer. O quizás no y te gusta enamorarte. Oye, aquí no juzgamos a nadie, ¿eh? no, aquí no juzgamos, espacio libre de juicio. Pero esto se debe sobre todo a una sustancia que se libera en el cerebro que se llama oxitocina, que es una hormona llamada la hormona del amor. Y lo que hace es generar vínculo, ¿vale? ¿Por qué la evolución ha querido que se generara este vínculo? Pues para aparearnos con desconocidos también y generar Vaya. pues esa variabilidad genética. Esto así en plan simplista. Ajá. Este falso amor, tenedlo en cuenta, por si alguna vez os pasa, ¿no? Es que seguramente no es que os hayáis fugazmente enamorado de esta persona, sino que, bueno. O igual sí, igual O sí. igual no. O igual no. Estoy Vale, viendo bueno. quién está a favor del amor y quién está más en plan Grinch, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que comentábamos cuando propusimos este capítulo
era ver cómo se comporta el orgasmo frente a ciertas cosas, ¿no? Frente a ciertas sustancias o situaciones o cosas que te pasan en el cuerpo. Creo que lo he resumido fatal. Sí, bastante mal, la verdad. Perdón, me disculpo, no se me da bien esto ni los símiles, ya os iréis dando cuenta. No, pero creo que se ha entendido. O sea, cómo el orgasmo está influenciado según qué situaciones, ¿no? Vale, entonces, el primero del que queríamos hablar, del alcohol. ¿Y por qué? Porque vemos que en las fiestas, cuando podíamos ir a fiestas, cuando era responsable ir a fiestas, era como el alcohol generaba ese ambiente muchas veces de amistad. Vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a decirlo así porque estamos en YouTube. Pero es ese ambiente de amistad, de liberación, ay, me siento simpática y quiero hablar con una persona que no conozco de nada, ¿no? Como que nos desinhibe. Vale. Mucha gente dice que estaría súper guay tener relaciones habiendo consumido alcohol, relaciones consentidas siempre, ¿no? ¿Qué opina Mónica Brani, sexóloga de esto? A ver, hay un poco... ¿Qué opina la ciencia de esto? La ciencia. Pues tenemos un falso mito, empecemos por aquí, que es que el alcohol ayuda a tener relaciones sexuales más intensas o más placenteras, yo creo que. También, en exacto. Plan, porque yo tengo inhibiciones o tengo inseguridades o soy una persona tímida y seguro que si bebo, eso se me olvida y voy a disfrutar más. Vale, ¿qué pasa? Que en parte, o sea, hagamos una premisa. En parte es cierto que lo que hace el alcohol es desinhibir. ¿Por qué? Porque desactiva algunas zonas de nuestro cerebro, por lo menos las inhibe, para que estemos más predispuestos a relacionarnos con la gente, estemos más sueltas y sueltos, ¿no? Entre comillas, otra vez. Es como que nos bajan las guardias. Sí, estamos como más... simpáticos. Sí, proclives a... Vale, me lanzo más. Con lo cual, el comportamiento sexual también tiene su consecuencia. Es decir, estoy más abierto a tener experiencias sexuales, a más, pues, experiencias en general. ¿Qué pasa? Que a la que nos pasemos un pelín con el alcohol, resulta que ya nuestra respuesta sexual cae en picada. ¿Por qué? Porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Es decir, que desacelera todas nuestras respuestas sexuales y nuestras respuestas orgánicas y como que nos atonta un poco. Bueno, yo creo que si todas las personas que nos estén escuchando que hayan bebido alguna vez alcohol, por favor, mayores de edad, seguro que les ha pasado después de haber bebido un poco, una cerveza o algo así, que sentir un poquito de la morriña del sueño, ¿no? De uy, qué sé, imaginaros, comida de domingo, 3 de la tarde, una cervecita, el sol en la cara, ¿quién no se duerme? Total. De hecho, pues... Ahora es cuando todo el mundo, sois unas viejas. Vaya. Pues, de hecho, lo que se... O sea, está a la luz, hay muchos estudios que demuestran cómo tanto la excitación, las respuestas de erección, lubricación y todo esto empeoran cuando tenemos una intoxicación alcohólica, es decir, que bebemos un pelín más de la cuenta. Un pelín más de la cuenta no quiere decir estar necesariamente borrachas y borrachos. Simplemente quiere decir que nos hemos pasado un pelín, o sea, una copa de más. O sea, que hay un límite muy claro entre tomar un poquito para desinhibirme un poco y quizás si tengo vergüenza, por ejemplo, de hacer alguna cosa, pero conscientemente quiero, pues eso me puede quizás ayudar. No estamos incitando. Ya, esto es un tema muy así, no estamos incitando al alcohol, no me va. No, pero la realidad... Lo contrario. Exacto. Pero la realidad sí que es que el alcohol desinhibe un poquito más. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algunas zonas, lo que decía, del cerebro que funcionan un pelín menos o con más lentitud. Por lo tanto, vale. Pero ¿qué pasa cuando nos pasamos, aunque sea ese poquito, esa rayita? Que tenemos una consecuencia a nivel de respuesta sexual bastante nefasta. A nivel de orgasmo, pues seguramente tardemos más en tener eyaculaciones o incluso el mismo orgasmo. Claro. O sea, cuesta más, hay más tiempo de latencia, o sea, hay más... Puede ser que te guste esa sensación, pero que tú estés acostumbrado a tener, yo que sé, un tiempo de 20 o 15 minutos para llegar al orgasmo. Me estoy inventando, no estoy dando tiempos de estadística de nada. Y que pasando ese punto del alcohol, tardes hora y media, 2, y estés ahí en plan, ok, yo me lo estoy pasando bien, pero este no era mi plan, yo quería llegar al orgasmo.
Tenemos más dificultades, sí, totalmente. Por lo tanto, ¿el tema del alcohol puede ayudar o no? No. Y la sensibilidad en el cuerpo no es la misma. Sí, porque además, claro, el alcohol tiene repercusiones en nuestra conciencia, lo cual, ojo, este es un tema muy importante y delicado, sobre todo si hablamos de sexualidad, y también en todo el tema del equilibrio y la coordinación. Con lo cual, claro, tenemos una percepción súper alterada de lo que está pasando. Me ha venido una imagen a la cabeza de gente borracha teniendo sexo cayéndose de las camas. Ya lo hago yo de normal. Claro, suficiente tienes ya de normal, imagínate, ¿no? O sea, pero claro, es un... No es recomendable. Vale, perfecto. Entonces, check por ahí. El alcohol y la sexualidad no necesariamente son amigos. No. Todo lo contrario. Vale, lo siguiente, y es un tema que lamentablemente a nivel mundial estamos viviendo, y es un tema de estrés, ¿no? En este caso concreto de 2020 por el tema de la COVID, pero seguramente tenéis otras historias de estrés en vuestra vida que haya podido afectar o beneficiarse de esto el orgasmo, ¿no? A ver, ante todo... No, tú. Ante que luego todo... se quejan en los comentarios de que te corto. No, hombre, no. Ante todo, el estrés no necesariamente es malo. O sea, el estrés es algo que se nos presenta y que nos impulsa a actuar de determinadas formas. Entonces, podemos tener mejores prestaciones bajo estrés o peores, ¿vale? También en función de nuestra autoestima, bueno, de muchas cosas. Pero cuando decimos que estamos bajo estrés, es decir, que experimentamos cierta ansiedad o síntomas como más somáticos del cuerpo, en plan dolores de cabeza, náuseas y todo lo demás, pues aquí tenemos un cuadro un poquito más complicado, ¿vale? Entonces, ¿cómo le afecta esto a nuestra respuesta sexual? O cómo el estrés se puede beneficiar de una respuesta sexual. Claro. Entonces, ya me estás haciendo spoiler. No, pero sí que es verdad que cuando estamos bajo estrés, nuestros niveles de hormonas sexuales, los andrógenos, por un lado, es decir, la testosterona y tal, y los estrógenos bajan. Con lo cual, experimentamos en general menos deseo sexual. Ok. ¿Vale? Normal. Porque, bueno, es una respuesta muy lógica y muy ancestral del cuerpo, ¿no? Imaginaros que en vez de que vuestro estrés sea el hecho de tener problemas en el trabajo o tener mucha carga de trabajo, fuese que hay un tigre delante de vosotros, ¿no? El cuerpo tiene, y os he dicho que era mala con los símiles, tu cuerpo tiene como una reacción de yo tengo que salir corriendo de aquí, entonces toda la sangre... Esto es muy antropológico, toda la sangre se va a las extremidades para que puedas literalmente salir corriendo, ¿no? Pero esto es más hacia el lado de la ansiedad anticipatoria que nos puede pasar frente a distintos desencadenantes. Claro, cuando tenemos ansiedad, ya sea anticipatoria o ansiedad en general, hay muchos tipos de ansiedad, lo que hace nuestro cuerpo es activar un sistema nervioso que se llama simpático, que lo que hace es esto, o sea, es activarnos para huir o para atacar, ¿vale? Claro. Y que cuando esto pasa en una relación sexual, porque la persona que tienes delante te gusta mucho, por ejemplo, y te colapsas, pues es posible que esa respuesta sexual se vea afectada. Pero también el estrés se puede beneficiar de este orgasmo. No la ansiedad, o sea, no en puntos tan extremos, sino, como hablábamos antes, de tener mucha carga de trabajo, por ejemplo, y estar... como un Grinch, así. Claro, abrumados. Entonces, otra cara de la medalla, pues que el sexo y la masturbación, que básicamente viene siendo lo mismo, son ansiolíticos muy, muy potentes y naturales. Entonces, si estamos estresados, una buena forma para rebajar ese estrés y para tener un equilibrio, es decir, recuperar la homeostasis de nuestro cerebro. Ya está hablando raro. Pues es básicamente eso, proporcionarnos placer nosotros mismas y mismos. ¿Cuántas veces hemos visto, y también desde Plátano Melón hemos recomendado, que si puntualmente tienes problemas para dormir esa noche porque tu cabeza no para de darle a la cabeza, no puedes, oye, quizás una buena forma para pausar ese torbellino de pensamientos es dedicarte un momento para ti, masturbarte y regalarte un orgasmo, porque por una parte frenas, pausas ese momento y tu mente se está focalizando en otras cosas más divertidas, y
la tormenta de hormonas que se segrega después te ayuda, entre otras cosas, a relajarte, a minimizarte y puedes dormir mucho más fácil. Totalmente. Puede pasar a veces, no lo estamos diciendo como un remedio que siempre No. te va a funcionar, pero oye, por intentarlo. Es un ansiolítico natural estupendo y no tiene contraindicaciones, así que... Total. Entonces por aquí hablábamos del alcohol y del estrés, y otra de las cosas que queremos hablar es de la mujer en la lactancia. O bueno, de la persona lactante. No nos vamos a meter en temas de género. Porque la lactancia también juega un papel interesante en la respuesta sexual. Sí, la lactancia es peculiar. Bueno, es un momento peculiar ya de por sí, ¿vale? Porque este tema me da miedo en redes, ¿eh? O sea, no, favor, pero es un tema súper escuchadnos bien, por favor. Atención. Es un tema súper interesante porque, porque por un lado, cuando estamos dando el pecho, tenemos unos niveles de una hormona que se llama prolactina, están por las estrellas, y esta hormona hace que produzcamos leche, ¿vale? Entonces, magia. Curiosamente, esta hormona suprime el deseo sexual. Por lo tanto, muchas personas que están dando el pecho pues tienen bajo deseo sexual en ese momento, ¿vale? Porque el cuerpo dice, oye, mira, tú estás lactando, ya tienes como mucha faena, está un niñito o niñita que está llorando. Claro, tú éntrate, ¿vale? Imagínate estar lactando, atendiendo a un bebé que llora con sus necesidades y que encima tu cuerpo está en plan, ¿dónde está el mambo? ¿Ah? ¿Dónde? Sí. Claro, Para complicar la historia. es un poco complicado. Pero luego tenemos algo que puede pasar que también es bastante curioso, y es que personas que están dando el pecho tienen pues estos niveles de prolactina altos, pero también tienen niveles de oxitocina altos. La oxitocina, como decíamos antes, genera vínculo, entonces nos sirve también para tener ese apego con el niño, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas dos hormonas... ¿Qué hacen juntas, Mónica? Estás escandalizada tú con esto. Tengo miedo de lo que vaya a pasar en redes. No, pero estas dos hormonas también se segregan muchísimo a la hora de tener un orgasmo, con lo cual muchas personas que te dan el pecho han experimentado placer o incluso una respuesta orgásmica, que es algo totalmente natural. Sí. Cuando están dando el pecho, lo cual no tiene nada de sexualizado ni mucho menos. No, simplemente es un reflejo del cuerpo. Ahí estamos. Es una respuesta sexual. Hay dos formas de tener un orgasmo: estimulándolo a conciencia, ¿no? Erotizando tu mente, y por otra parte, como pasa también con el coregasm, esto de tener orgasmos a la hora de hacer ejercicio, es que en tu cuerpo se confluyan una serie de factores, como por ejemplo la vasocongestión de los pezones en este caso, que es una zona para muchas personas muy erógena, y las hormonas prolactina y oxitocina, que, o sea, son cosas que pasan en un orgasmo, tanto si lo buscas como si en el cuerpo pasa, en este caso, pues porque estás lactando o porque estás haciendo ejercicio. Entonces son cosas que están ahí en el cuerpo y, oye, pues, ¿no? El orgasmo está en plan, a ver, checa aquí, puedo llegar, ahora me paso, ¿no? Claro, si esto se da también en el sueño, quiero decir, y el sueño que tiene desexualizado. Yo cuando duermo, desexualizado tengo poco. O sea, no sé si... Bueno. No, podríamos hacer un taller de sueño para que la gente se vea bien loca. Es decir, que es un reflejo. ¿Cuántas veces te ha dejado a ti en la mitad de un sueño? En la mitad de un orgasmo. ¿De qué estamos hablando? ¿No has dicho que por los orgasmos se pueden... por los sueños se pueden tener orgasmos? Sí, o incluso ¿Te ha pasado alguna vez de despertarte? Sí. ¿Antes? Sí, tengo una amiga que le ha pasado esto. No soy yo tu amiga. No, pero es eso, o sea, que es una respuesta del cuerpo, es una respuesta más, es un reflejo, de hecho, ¿vale? Entonces, no hay nada de qué preocuparse. No, pero es curioso. Es curioso, muy curioso. Por el hecho de lactar, puede ser que, aunque tengas el deseo sexual bajo, exista esta respuesta sexual en tu cuerpo. Exactamente. De hecho, lo hablábamos antes, porque nos gusta comentar los capítulos, no sé por qué tenemos esa mala costumbre. Se llama organización, Katia. Bueno, ahí yo lo dejo. Pero le comentaba a Mónica que vi un documental, no me pedíais el nombre porque se me da muy mal esto, dad gracias que me acuerdo, que donde mujeres decían que a la hora de tener a su bebé, a la hora de parir, ese momento de parir, habían experimentado uno de los orgasmos más intensos de su vida. Y eso no tiene nada, o sea, no hay ninguna sexualización aquí en el medio, no es que esas personas... No quiero decir ni la palabra, porque es que no tiene nada que ver, es el cuerpo teniendo una intensidad de emociones, de hormonas que están a tope, de vasocongestión en la zona pélvica,
cónchale, que tienes, no iba a decir una grosería, que tienes un orgasmo. Claro, puede pasar, sí. Claro que puede pasar. No tiene nada de erótico, No sí, tiene por nada supuesto. erótico. Vale, siguiente. Uy, esto es bastante controvertido, ¿eh? Ahí os lo dejamos. Vaya, vamos así, vamos en ascendente. Otro de los factores que puede afectar a los orgasmos es ser mujer. ¿Sí? Ojo con la Eso bomba sí. que estamos soltando. Ser mujer, Pero ser no es lo mujer que... No con es... pene o tener vulva, ¿no? Ser mujer socialmente y tener vulva, me estoy liando. Vale. Bueno, no es lo que pensáis, ¿vale? No nos No. hemos vuelto locas. y lo siento, ser mujer heterosexual. Puedes desvelar ya de qué vamos a Puedo hablar. desvelar. Hay algo llamado brecha orgásmica. El 70 y largos, 80 y largos, Mónica, ayúdame. Entre 76 y 80, ¿sí? De los hombres, hablemos, los estudios suelen entender... 95, perdón. Ah, Es que no sé por dónde vale, ibas, he dicho perdón, el otro 95 de los hombres cis llegan al orgasmo frente a un 45-46% de las mujeres, si no recuerdo mal. dato. 65. Me sé Pero estudiátelos. No, estamos hablando... No, me estoy liando con los... Va, vuelvo otra vez. Olvídate esto, chicos. Hay algo llamado brecha orgásmica, que es que el 95% de los hombres cis llegan al orgasmo frente a un 65% de mujeres cis. Es decir, aquí bailamos en un 30% de mujeres que no, bueno, de hecho no en un 40, pero me refiero en diferencia, que no ha experimentado nunca un orgasmo. Y si ampliamos más este estudio y nos metemos un poco dentro, vemos que la gran diferencia está entre mujeres homosexuales y mujeres heterosexuales. Puedes decir tú los números porque los voy a decir mal otra vez. Cuando hablamos de personas, bueno, convencionalmente mujeres, Sí, mujeres sí son heterosexuales, en este caso. sí, tenemos poco más de la mitad. Entonces un 65% por el estilo, ¿vale? Más o menos un 6 de 10. Pero cuando hablamos de personas homosexuales que tienen vulva y relaciones con personas que tienen vulva, el dato se acerca al 85, es decir, casi 8, bueno, es decir, casi 9 de 10. Casi 9 cada 10. O sea, se alinea mucho con las mujeres homosexuales. Mujeres cis homosexuales suelen tener casi tantos orgasmos como los hombres cis heterosexuales y homosexuales, porque aquí sí que no hacen diferenciación. Y es un dato que, hostias, yo cuando lo leí por primera vez me dejó helada. O sea, cuando descubrí que, aparte de todas las brechas que hay una orgásmica, aquí sí que ya... Aquí me voy ya. O sea... Pero la diferencia... No, pero tiene mucha lógica en realidad. Sí, claro. O sea, si ampliamos en el por qué las mujeres cis heterosexuales no tienen tantos orgasmos como las mujeres cis homosexuales y los hombres cis, hostias, hay un tema de, primero, todos los mitos que nos han vendido, ¿no? Todas las empezamos este capítulo diciendo que el orgasmo vaginal no existe. Hay muchísimas personas que no lo saben, tanto hombres como mujeres y personas de otros géneros, que no saben esta realidad. Entonces, si crecemos pensando y con referentes de educación que no son necesariamente nuestro libro, entérate, sino que es la pornografía, creces con unos estándares y unas cosas que se supone que tienes que hacer, que se supone que tienes que cumplir, que no se acercan mucho a la realidad. Ujú. Eso, con la falta de comunicación que pueden tener las parejas por, bien sea vergüenza de comunicarse, o bien sea porque nadie les ha enseñado a comunicarse, o porque no se conocen a sí mismas y no son capaces de comunicarlo con su pareja. Oye, pues todo eso lo metes en una olla, le pones un poquito de agua, un poquito de sal y lo llevas a hervir y sale la brecha orgásmica. Sí, Intentadlo en casa. exacto. Aquí la cosa curiosa es que también nos han como educado a esto de pensar de que los hombres, voy a decirlo así, tienen más capacidades de tener orgasmos, que las mujeres lo tienen más complicado. O que muchas veces, desmentidlo en los comentarios si creéis que no es así, muchas veces pasa que cuando el orgasmo masculino llega, si el orgasmo femenino no ha llegado, pues te lo has pasado bien, ¿no? Pues ya está. Entonces, claro, Como realmente... que no importa, ¿no? Realmente hay más, a nivel orgánico, a nivel del cuerpo, hay más facilidad entre géneros, es más, no géneros, pero entre cuerpos distintos. No,
O sea, realmente lo que... ¿Qué estás diciendo? Me estoy perdiendo. Lo que vengo a decir es que no hay diferencias, o sea, el número de orgasmos que se tienen entre personas que tienen pene... Sí, hay un cuerpo con vulva y un cuerpo con pene son igualmente capaces para experimentar un orgasmo a nivel puro físico. Vale, ¿por qué tenemos esta distancia, este gap entre los orgasmos de personas con pene y personas con vulva a nivel numérico? Pues porque tenemos un fenómeno que se llama coitocentrismo y es básicamente simplificar las relaciones sexuales solo a la penetración. ¿Vale? Si lo simplificamos a esto, a nivel estadístico tenemos otros números. Solo 3 mujeres de 10 tienen orgasmos solo por penetración. Loco, es muy poco, ¿eh? Si combinamos otras prácticas como besos profundos, estimulación manual, oral y demás, exacto, los números suben a un 8 de 10 mujeres, ¿vale? Entonces aquí tenemos un tipo de estimulación distinta. ¿Vale? Porque recordar lo que dijimos al principio del capítulo, el orgasmo se origina única y exclusivamente en el cerebro. Y sobre todo porque también integramos prácticas que incluyen el clítoris. Ajá. ¿Vale? Que ya hablaremos de eso, si no hemos hablado ya. No sé en qué día estoy. Pero tiene 8000 terminaciones nerviosas dedicadas única y exclusivamente al placer. Claro. Hola, no es por nada, pero el doble del pene, ahí lo dejo. Con lo cual, esta diferencia realmente no viene por una cuestión biológica, viene por una cuestión más bien comportamental, social, cultural y sobre todo de esta falta de educación o mala educación, porque es mala educación sexual que tenemos. Educación hay. Sí, la educación sexual está, la cuestión es que sea buena o mala, porque tú sin educar estás educando. Claro. Y aquí ya me puedo ir. Vale. El último factor que queríamos destacar, que es algo que es muy controversial, sobre todo últimamente, que estamos poniendo como la lupa en ese tema, es el tema de la edad. ¿La edad puede afectar o favorecer a un orgasmo? Mónica. A ver, el tema de la edad es bastante subjetivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí que es verdad que antes de los 30 años, entre los 20 y los 30, tenemos una respuesta sexual estupenda a nivel físico, en condiciones óptimas, ¿eh? Quiero decir, hay muchas cosas que pueden interferir, pero en condiciones estándares tenemos una buena respuesta sexual, tenemos una buena lubricación, buenas erecciones, tiempos de bastante breves o intensos, ¿no? También, o sea, momentos como muy... A nivel de respuesta sexual, muy bien. Y se piensa que, claro, que a partir de, yo qué sé, los 40-50, esto que has comentado tú se pierde. Y es correcto. O sea, a nivel fisiológico, yo quería traer tenemos, a partir de los 40-50, sobre todo a partir de los 50, tenemos cierta pérdida en lo que es la... Tema físico. Exactamente, no estás en el mismo... ¿Sabes? A nivel fisiológico tenemos una vascularización, es decir, un riego sanguíneo distinto, tenemos un descenso en las hormonas sexuales, sobre todo si hablamos de menopausia, pero quiero decirlo, las personas que tienen pene también tienen una pérdida en testosterona bastante importante. Tenemos muchas veces toma de medicamentos que interfieren en todo esto, con lo cual nuestra respuesta sexual se ve afectada. Esto no quiere decir que nuestra satisfacción sexual vaya a menos. Es como nuestra respuesta sexual cambia, no disminuye necesariamente. Cambia, muta, cosas a las que estábamos acostumbrados antes, pues quizás no funcionan de la misma manera. Claro. De hecho, hay estudios que dicen que, vale, a pesar de tener una buenísima respuesta sexual entre los 20, principio de los 30, la mejor etapa para tener sexo, ojo, es bastante relativo este discurso, pero tenemos relaciones muy satisfactorias en personas entre los 30 y 40, más o menos una media de 36 años. Claro. ¿Por qué? Porque realmente ya no es por un tema de respuesta sexual, que sí, vale, muy bien, tu cuerpo, tu máquina funciona estupendamente, sino porque hay más facilidad a la hora de comunicarte con tu pareja, esto relativamente hablando. Te conoces mucho mejor y... Relativamente hablando. Y en las personas que tienen relaciones largas es más fácil tener ese vínculo, esa complicidad, con lo cual experimentas probablemente más, te comunicas más, tienes menos pudor a la hora de pedir y de hacer. Claro. ¿Vale? Y esto no necesariamente va de la mano de tener erecciones estupendas. Que duren 3 horas.
claro, o un suelo pélvico súper tonificado. Pero, bueno, es lo que os decíamos, ¿la edad tiene influencias en nuestra respuesta? Sí, pero nuestra satisfacción ya es otro tema. Exactamente, quizás puedas, bueno, sí, pero este estudio dice que tienes más satisfacción mientras más grande eres, ¿no? Cosa a tener en cuenta, así que dejad de pensar que vuestros padres y abuelos no tienen sexo. Total, esto también, pero esto ya vamos a hablarlo en otro momento. Tu madre también se toca. Si nos sigues desde hace mucho tiempo, sabrás de qué te hablamos. Vale, ahora habíamos puesto aquí un pequeño espacio para contar. ¿Qué os contará Katy, eh? Porque yo he hablado mucho. Bueno, por ahí por los años 1600, o antes. O después. No, la sobrina de Napoleón Bonaparte, Marie Bonaparte, se obcecó con el tema del orgasmo. Y empezó a decir, pues mira, yo creo que la clave para tener un orgasmo durante la penetración no es erotizar el cuerpo, no es conocerse, no es comunicarse. Es la distancia que tiene que haber entre el clítoris y la entrada vaginal. Entonces, estudios, y acabó descubriendo, esto no está confirmado, que la distancia óptima de separación entre el clítoris y la entrada de la vagina tenía que ser de 2,5 centímetros, concretamente una moneda de 2 euros, aquí en Europa, ¿no? Porque no estáis en Europa, cógete una regla. Tenía que ver, y se hizo no una, no dos, sino 3 modificaciones de la posición de su clítoris, porque ella, que quería llegar al orgasmo por penetración. Y sabía, ¿no?, que el clítoris tenía algo que ver, pero no estaba muy clara de cómo, ni de cuándo, ni de dónde. Y, oye, ya está, es esto, pero, objeto de estudio, modificarse 3 veces la posición de su clítoris para tener orgasmos por penetración antes que comunicárselo a su pareja. Mira lo que llegamos a hacer, Ojo. No, pero... No lo habías visto así, ¿verdad? ¿Cómo? No lo habías visto así, que lo había hecho para no comunicarse con tu pareja. Me lo he inventado, no os lo creéis. No, pero bueno, gracias a la señorita María Bonaparte. Sabemos que igual no es así. Fue un estudio, si esto es verdad, y está confirmado, bastante revolucionario y súper interesante, la verdad. Ahora, claro, si hacemos una reflexión un poquito más amplia, pues bueno, pero bienvenida sea la investigación. Sí, totalmente. Déjame preguntar, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿Por encima? ¿Por debajo? No sabe, no contesta. Es que hay un último dato del que hemos entrado, pero si tenemos tiempo quizás podemos entrar más de lleno, ¿no? Pero tampoco queremos que... 40. Vale, pues mejor cerramos, ¿sí? Y os lo contamos. Somos aburridos suficiente. Esperamos que no, Mónica. Eso de tener una co-host de podcast que se piensa que es aburrido, por favor, dejadnos en los comentarios. Y no es aburrido, es divertido. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Queremos leeros en los comentarios, queremos hablar con vosotros en los comentarios. Decidnos qué tal, qué os ha parecido este tema, qué opiniones tenéis sobre él, qué consideraciones. ¿Habéis tenido relaciones sexuales alcoholizados o habéis experimentado este orgasmo durante la lactancia que comentábamos? Lo queremos saber porque de verdad nos interesa mucho hablar con vosotros. Y si queréis algún tema en específico que toquemos o que invitemos a alguien, también nos lo podéis dejar. Puede que os hagamos caso, puede que no. No, mentira, os haremos caso. Tarde o temprano, pero os haremos caso. De verdad, muchísimas gracias por ver y escuchar este capítulo en todas las plataformas auditivas: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y si nos veis las caras estamos en YouTube. Gracias, Mónica. A ti. Adiós, chicos.